Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 del apóstol San Juan. La semana pasada Dios nos hablaba sobre la vid verdadera y hoy nos da otra palabra importante. Juan 15, vamos a leer del 18 al 27. Vamos a leerlo antifonalmente, un versículo cada uno. Voy a empezar leyendo el versículo 18 y vosotros continuáis, y así sucesivamente. Dice así el versículo 18: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si ha guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa quiero. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy estamos en tiempos y estamos en épocas de crisis. Como decíamos, hay falta de trabajo, cada vez hay más exigencias, cada vez hay más necesidades de que los jóvenes se preparen más, de que las personas en los trabajos sean más preparados. Por eso hay muchas personas que piden asesoramiento cuando son jóvenes sobre qué carreras tienen que tomar, sobre qué caminos tienen que seguir ante esta situación. Incluso muchos creyentes piden asesoramiento o consejo a los pastores también sobre esta realidad. Ahora, estando bien esto, y no digo que esté mal, está bien, pero antes de hacer esto hay algo que tenemos que saber. Antes de plantearnos este tipo de cosas, este tipo de preguntas, hay algo que nosotros tenemos que saber de antemano. Jesús dijo una frase que es lapidaria. Yo diría que es una frase extraordinaria. No sois de este mundo. ¿Amén? No sois de este mundo. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros no podemos, aunque pidamos consejos, y está bien que pidamos consejos, pero por encima de todo eso, lo más importante es que nosotros tenemos que recibir la guía y la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. No somos de este mundo. No somos extraterrestres tampoco, no quiere decir eso, ¿verdad? No somos extraterrestres. Pero sí que tenemos que ver que hay respuestas ocultas que hay detrás de esta palabra. Y tenemos que ver que hay un trasfondo por el cual se dice esta palabra. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Que hasta ahora todos los evangelistas que tienen el Evangelio han tenido éxito. Y si las personas quieren estudiar buenas carreras es porque quieren tener éxito. Y los remanentes quieren estudiar y prepararse porque quieren tener éxito. Y todos en el fondo queremos tener éxito en la vida, ¿verdad? No hay nadie que no quiera tener éxito. Pero los evangelistas vemos que siempre han tenido éxito cuando tenían el Evangelio. ¿Por qué? Porque el éxito se encuentra dentro del Evangelio. Por supuesto que es posible también tener éxito sin el Evangelio, pero ¿qué va a ocurrir? Que cuando estamos fuera del Evangelio, si queremos tener éxito, ¿qué nos va a costar? Nos va a costar mucho trabajo, nos va a costar mucho esfuerzo, nos va a costar muchas lágrimas, nos va a costar muchas horas de no tener descanso,
nos va a costar un sufrimiento, nos va a costar enfermedad, nos va a costar incluso tener éxito en la muerte, porque a veces el tener éxito nos lleva a la muerte si no entendemos correctamente. Podemos trabajar muy duro y podemos llegar a concluir de que hemos tenido éxito por causa de nuestro trabajo, pero nosotros tenemos que ver y entender que nosotros no somos de este mundo y por lo tanto no tenemos que obrar, ni trabajar, ni movernos igual que el mundo hace. En el mundo hoy, para tener éxito, unos pisan a otros por alcanzar metas, critican a otros, malmeten con otras personas. Conozco personas que han dejado muy buenos trabajos y concretamente uno que no me pilla muy de lejos, que tenía un buen trabajo en el Canal 4, en el Canal Plus. Tenía un puesto ahí, tenía un futuro para labrarse ahí, pero viendo toda esta situación donde la gente te ataca, te pone la zancadilla, va en contra tuya, va a hacer todo lo posible para destruirte, porque ellos quieren alcanzar el éxito y son capaces de pisar a cualquiera por alcanzar ese éxito. Y conozco que esa persona se marchó de ese trabajo porque no le interesaba vivir de esa manera, porque eso realmente tampoco era vivir. Por eso la mentalidad para salvar la época, tengo que ver que se encuentra siempre dentro del éxito que da el Evangelio. Solo el Evangelio nos da éxito en la vida. Todo lo demás son superfluos, no valen para nada. Podemos ver cómo el comunismo hoy en día se levantó y los comunistas se levantaron y conquistaron grandes lugares y los únicos que nunca se rindieron ante ellos siempre fueron los cristianos, los que no importaba si tuvieran que dar la vida. La iglesia puede parecer que no tiene fuerza, puede parecer que la iglesia es sencilla, pero no es verdad, tiene mucho poder. Podemos ver que las religiones, los políticos cedieron ante el comunismo, pero la iglesia nunca cedió ante nada ni ante nadie. La iglesia puede parecer que no tiene fuerza, pero en realidad los creyentes invertirán sus vidas por lo que realmente es importante y lo que es realzar la verdad de Cristo y del Evangelio. Y los cristianos siempre, quizás por un trabajo no, por una posición social no, por tener un éxito no, pero por causa del Evangelio son capaces de invertir sus vidas. No importa lo que tengan o lo que puedan perder con esa realidad. Por eso el cristianismo fue capaz de cambiar toda una época, de cambiar todo un país como Roma, todo un poder, un potencial como era Roma en aquel entonces, por causa del Evangelio. Incluso ha habido veces en la historia, la mayoría de las veces, que el cristianismo incluso ha cambiado la ética, la moral y la verdad de un país. Alguien importante dijo que era mejor construir una iglesia que 10 comisarías de policía. Porque si las iglesias podían conquistar ese barrio, iban a hacer una labor más importante que los propios policías. Porque harían cambiar a las personas. Por eso la palabra que Jesús nos da hoy es un pasaje o un paso que va un poquito más allá de toda esta verdad. Es necesario entender lo que dijo y lo que necesitas para tener una respuesta personal. Y si no tienes esa respuesta, es necesario reflexionar sobre uno mismo. Dios está definitivamente vivo. Y Dios, por cuanto es vivo, responde nuestras oraciones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad? Si Dios está con nosotros y Dios responde a nuestras oraciones, ¿qué problema hay? ¿Qué respuesta tuvieron los 7 remanentes que vemos como ejemplo en la Biblia? Y vemos que hay varios misterios que nosotros tenemos que entender en el día de hoy a través de este pasaje. Hay varios misterios que tenemos que ver. Y lo que vemos en primer lugar es que si una dificultad, si un problema viene a tu vida, entonces tienes que mirar que eso es algo muy importante. Hay quien vienen los problemas y las dificultades y enseguida se las quiere quitar de encima. Pero yo tengo que ver que es algo muy importante. Necesitamos comprender rápidamente que los problemas que vienen a tu vida, en verdad, son importantes. Tienen un motivo, tienen una razón, tienen un porqué. No digo esto simplemente porque sí, o simplemente para que os guste, sino porque
¿Qué es lo que dice el versículo 18? Voy a leerlo otra vez. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido más que a vosotros. Si el mundo os aborrece. Más adelante, en el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, os amaría si fueseis de este mundo. Pero como no sois del mundo, que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, es necesario entender esto. No significa que la gente te odiará. No está hablando de eso, de que te va a odiar porque sí. Sino que si tú entiendes, si tú disfrutas del Evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? Hermano, que cuando tú entiendes el Evangelio y estás disfrutando con él, lo que va a ocurrir es que no vas a coincidir con el pensamiento corriente de la gente que hay a tu alrededor. Y como tú tienes Evangelio y disfrutas del Evangelio, van a venir acontecimientos que se van a levantar en tu vida y que la gente no va a comprender, no va a saberlo, no va a entenderlo. Y te va a tomar como un bicho raro, te va a tomar como alguien extraño. Y la gente no es que te odie porque sí, simplemente es que tú no vas a coincidir con ellos, que tú no vas a estar, como dice el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, que hoy en día la gente tiene miedo a pronunciar o a decir lo que piensa realmente. Es curioso, políticamente hablando, es un ejemplo nada más. No me gusta hablar de política y no lo voy a hacer hoy, pero sí que me causa sensación, ¿verdad? El gobierno que tenemos hoy en día, el que preside el señor Mariano Rajoy, resulta que lo eligió, tuvo una mayoría absoluta, ¿verdad? En las últimas elecciones. Ganó y gobierna porque tuvo mayoría absoluta, ¿verdad? Ahora, tú preguntas a la gente en unas encuestas, se hacen encuestas, y resulta que nadie ha votado a ese señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la gente no dice la verdad. La gente no está opinando lo mismo, ¿verdad? Es decir, como las cosas están como están, la gente tiene miedo a decirlo. Entonces no se atreven, porque les da miedo. Hoy en día ocurre eso, ¿verdad? Por lo que sea. Es un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. No, yo no he votado. Digo, bueno, ¿quién ha votado al presidente de gobierno? Nadie lo ha votado. Porque un creyente, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente mira los 7 remanentes. Mira los remanentes. José tuvo problemas familiares. ¿Por qué? Porque José tenía evangelio. Es natural, por lo tanto, que José no se llevara bien con los hermanos. Es natural que los hermanos no se llevaran bien con José. Es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios le dio un pacto a José y cuando José hablaba de los sueños y el pacto que Dios le había dado a través de los sueños, los hermanos se enfadaban. ¿Por qué? Porque no entendieron ese mensaje y no entendieron el pacto. Cuando le vendieron, resulta que los hermanos, qué felices eran. Ya nos hemos quitado al pesado de turno, ya nos hemos quitado al niño de papá, ya nos hemos quitado al que siempre nos estaba hablando de los sueños, de la palabra y del pacto. ¿Pero por qué era? Porque sí, no, porque José tenía la palabra, porque José tenía la dirección correcta y los hermanos no podían entender eso, no podían comprenderlo que fuese el elegido por ellos. Luego en la casa de Potifar, José fue llevado también a la cárcel. ¿Por qué? Por el odio que recibió después de rechazar lo que hoy en día sería algo muy natural y muy normal, que es acostarse con la mujer que no era suya. Hoy en día cualquier persona hace eso y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es normal. Pero a José dijo que no a esa mujer. No importa quién seas. Aunque seas la mujer de Potifar, o precisamente por eso, te rechazo. Porque tengo principios, porque creo que no es correcto, porque no está bien hacer eso. Pero hoy en día tú dices esto y te dicen que eres extraño, que eres raro, porque hoy en día es normal tener relaciones sexuales, hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y si tú dices lo contrario o dices algo que no es esto, ya eres raro, ya eres extraño, ya la gente te aparta, ya te mira de forma extraña. Si dices que algo está mal, ya te miran y te juzgan, te prejuzgan y te ponen un cartelito. Tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo de más allá. Pero simplemente tenemos que levantar el nombre de Cristo. Dios, igual que a José le dio la respuesta, también Dios nos dará las respuestas a nosotros. Simplemente
es lo que va a ocurrir, que vamos a chocar y a confrontar directamente con la sociedad en la que estamos viviendo. Porque hoy en día quien gobierna esta sociedad no es Cristo, no es Dios, no es el Evangelio. Ahora, si es verdad que la sociedad cuando habla, es que Dios, fíjate por qué hace esto. Pero no se lo pidas a Dios, sois vosotros quienes estáis haciendo todas estas cosas. Todo lo que está ocurriendo son las decisiones que los hombres estáis tomando. Porque en el momento que habéis apartado a Dios de las escuelas, que apartáis a Dios de la cultura, que apartáis a Dios de la sociedad, es la condición en la que el hombre queda. ¿Por qué le echéis la culpa a Dios? Pero no puedes decir esto tampoco, porque también entonces eres acusado y te dicen que eres esto, que eres lo otro o que eres lo demás allá. Versículo 20, Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acordaos de esa palabra. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No es extraño. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra. Jesús fue perseguido y dijo estas palabras, ¿no creéis que nos enfrentaréis también a esto? Porque ningún siervo es mayor que su Señor. Necesitas darte cuenta de esto, en primer lugar. Si no sabes estas respuestas, entonces siempre vais a vivir titubeando. Siempre vais a tener vuestra vida de fe en inseguridad. Siempre vais a temblar, vais a tener miedo. Tenéis que saber que esto es así, que ocurre, para que la palabra sea escuchada también por esta gente. Ahora, nosotros temblamos, nos movemos. Ay, es que no quiero problemas, es que no quiero dificultades, es que quiero que todo vaya bien, que no esto, que la gente me quiera, que nadie se enfade conmigo. Es imposible. ¿Por qué? Dice que la gente te va a aborrecer, porque no eres de este mundo. Y si no tienes problemas con la gente en este sentido, tienes que preguntarte por qué. Si no hay conflicto, tienes que preguntarte por qué. Eso significará que no hay intercambio, que simplemente estás corriendo igual que la gente y que como mucho nos callamos, no decimos nada. Entonces, callamos. No estamos dando la palabra. Pero piensa una cosa, Dios le metió en problemas a José. ¿Pero por qué lo hizo? Porque quería bendecir a José. Por eso permitió que tuviese conflictos con los hermanos, que tuviese conflictos en casa de Potifar, que tuviese conflictos en la cárcel, porque Dios quería bendecirle. Dios quería enviar a José a ser gobernador de Egipto. Pero, ¿cómo si no lo iba a hacer? Dios no quería causar una guerra o un conflicto para que José fuese gobernador. ¿Y Dios qué hace? Lo manda como un esclavo. ¿Quién tiene miedo a un esclavo? Nadie, es un esclavo. Nadie. Pero Dios quería bendecirle. Si vemos esto como el sufrimiento, entonces vendrán verdaderos problemas a tu vida. Si no vemos el plan de Dios, si no vemos que Dios quiere bendecirnos, si no vemos que lo que estamos pasando está dentro del plan de Dios porque Dios quiere hacer algo grande e importante en nosotros, no vamos a ver las bendiciones que Dios quiere darnos y las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, si no entiendo esta palabra. José, para entrar en la realeza, para entrar en la familia real, José tuvo que ir a la cárcel. Dios le quería bendecir y Dios utiliza ese método para bendecirle. Si recibes la gracia espiritual, entonces disfrutarás de bendiciones increíbles que ni tú mismo te imaginas en el día de hoy. Mateo 25, Jesús habló de los tiempos finales, de los últimos acontecimientos. Si leemos en el libro del Apocalipsis también habla de esto. ¿Y qué es lo que vemos? Que no hubo ni un solo momento en que la persecución no apareciera cuando el Evangelio era proclamado. Siempre que el Evangelio ha sido proclamado, siempre hay oposición, siempre hay persecución, siempre hay ataque a la iglesia. Desde el mismo Jesús, que incluso él mismo fue proclamado como hereje. Pablo fue levantado como una herejía. La iglesia naciente, la iglesia primitiva, era tomada como una herejía.
Lutero fue tomado como una herejía. Moody también fue acusado de hereje al principio. Siempre que el Evangelio es proclamado, siempre hay persecución. Una vez escuché, si no hubiese sido así, si Dios hubiera obrado solamente con los milagros en el libro de los Hechos capítulo 2, si la gente hubiera visto los milagros, seguramente los sacerdotes, seguramente todos aquellos fariseos que condenaron a Jesús probablemente hubieran entrado en la iglesia, se hubieran apoderado de este mensaje y de este evangelio y hubieran terminado dejando este evangelio emborronado, enturbiado, como hicieron con la ley que Dios les dio. Hubieran puesto coto a ello, hubieran impedido que los pobres, hubieran impedido que los necesitados se hubieran acercado a este evangelio, porque lo gobernarían como gobernaron la ley, como gobernaron el sacerdocio, como gobernaron el templo, como pusieron pegas siempre. Por eso yo creo que Dios puso la persecución. ¿Para qué? Para que solamente los hijos de Dios pudieran perseverar. Toda esta gente no entraran. Estos poderosos se quedaran fuera. Ay, son unos herejes, entonces yo no voy. Ay, hay persecución, entonces yo no entro. Solo los hijos de Dios, aquellos que entienden este evangelio. Y curiosamente, a través de la persecución, es que Dios provee las mayores bendiciones para la iglesia primitiva. No solamente la iglesia primitiva, tú miras siempre la historia, mirad la historia. Los grandes avivamientos siempre han ocurrido en tiempo de persecuciones. Siempre. Cuando la iglesia más perseguida ha sido, más ha crecido. Curioso, tendría que ser lo contrario. Pero Dios bendice ahí. Las bendiciones de Dios pasan a través de las persecuciones. Por eso digo, es un misterio que la gente no puede entender, que muchos creyentes no pueden comprender. Muchos creyentes piensan y dentro de ello está la teología de la prosperidad. Ay, si no tienes dinero, entonces es que no eres un buen creyente. Si no tienes un buen coche es porque algo habrás hecho, algo estará mal. Y hay pensamientos que van en contra del evangelio en este sentido. No es cierto eso. Cuando el evangelio es proclamado, siempre hay persecución, siempre hay ataque, siempre hay algo que se levanta en contra, de una manera o de otra. Y si no, mirad hoy cómo el evangelio está emborronado por causa de las religiones, y mirad cómo hoy en día lo que se está buscando es una unificación de todas las religiones, porque todas las religiones son iguales. Es el planteamiento que tienen. Por eso la gente que hace, bueno, las religiones, y meten todo en el mismo saco. Budismo, islamismo, católicos, protestantes, ortodoxos, todo lo mismo. Al fin y al cabo todos buscan lo mismo, y no es cierto. Evangelio es diferente, es distinto. Por eso se persigue, por eso se impide, por eso cuando se dice solo Cristo y solo Evangelio, hay tanta gente que se opone y les sienta mal. Pastor, ¿por qué dices eso? Porque es lo que dice la palabra. Solo Evangelio. Entonces, si yo no voy a la iglesia o voy a otro sitio, ¿no puedo ser salvo? No, solo a través de Cristo. Eso es muy fundamentalista, eso es muy no sé qué, eso es muy no sé cuánto. ¿Pero qué dice la palabra? Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. ¿Eso es fundamentalista? Pues era fundamentalista, no lo sé, pero Cristo lo dijo. Nadie puede venir al Padre. Pero si soy una buena persona, nadie puede venir al Padre. Pero yo tengo una buena religión, nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo. Por eso la gente aborrece, por eso la gente se incomoda, por eso la gente va a tratar de impedir esto. Pero es el misterio que Cristo ha establecido. Por eso es el misterio que Él ha levantado. Por eso Él mismo dijo, no perteneces a este mundo. Entiende esto. No pertenecemos a este mundo. ¿Qué significa? Que solo estamos de paso. Hermanos, pensemos esto. Solo estamos de paso, somos peregrinos en este mundo. Hermanos, ninguno nos vamos a quedar aquí. A Dios gracias, ninguno va a permanecer aquí más tiempo. Hay una teoría, yo lo digo teoría porque no lo dice la Biblia, pero yo tengo una teoría. Vosotros sabéis que en la antigüedad, ¿cuántos años vivió Adán?
900 y pico años, ¿verdad? 800, 700. Antiguamente era así. Yo creo que los hombres estamos destinados a vivir mucho tiempo, pero por causa del pecado, por amor de Dios a nosotros, nos acorta la vida. Nos acorta la vida. Porque la vida sin Cristo, una vida sin Evangelio, tiene que ser terrible. ¿Te imaginas vivir 700, 800 años sin Cristo? A mí esta vida ya me parece larga. A mí esta, la que hoy vivimos ya, dice, no, vamos a vivir 100 años. Y yo cuando escucho esas cosas, y el otro día escuché una noticia, una pareja, un hombre y una mujer, se han encontrado en un hospital, los dos nacieron el mismo día, y los dos se juntaron con 112 años. 112 años. Se juntaron, creo que en un hospital o no sé dónde. No leí muy bien la noticia. Porque yo cuando leo esas cosas de 112 años digo, pobrecitos. De verdad, de corazón lo digo, yo no quiero vivir 112 años. ¿Para qué tantos años? ¿Para sufrir más? Yo estoy deseando, como decía Pablo, si para mí el morir es ganancia. Es llegar cuanto antes a la presencia de Dios. ¿Para qué tanto tiempo? Por eso yo creo que en el amor de Dios acortó el tiempo de vida a los hombres. Tantos años, Adán, vas a estar sufriendo tantos años apartado. Después de gozar de la presencia de Dios, después de gozar del paraíso, vivir en la tierra tiene que ser un martirio. Te voy a cortar el tiempo para que no sufras más, para que no sufras tanto. Creo que Dios lo hace así. No sois de este mundo. Estamos de paso, somos peregrinos. Eso significa, hermanos, que hay un misterio ahí. Que nuestro respaldo no es el mundo, es el reino de los cielos. Nuestro respaldo no es que nosotros tengamos éxito en el mundo, sino que nosotros podamos llegar a ese reino de los cielos. Nuestro respaldo está ahí, que cuando oramos las bendiciones del trono de los cielos vienen sobre nosotros. Eso es un misterio, hermanos. Que nosotros podemos orar y como tenemos el respaldo del reino de los cielos, Dios envía su ejército espiritual para que nosotros disfrutemos de la autoridad que Él nos ha dado en este mundo, para que podamos transitar con victoria en este mundo, para que tengamos fuerza de vivir en este mundo que no es nuestro mundo, que es algo que vamos a pasar de paso. Por eso lo que tenemos tal vez sea lo mejor de este mundo, nuestro respaldo, por muchas cosas buenas que tengamos, aunque tengamos mucho dinero, tengamos mucho éxito, tengamos lo que tengamos. Y puede ser muy bueno lo que tengas, puede ser excelente lo que tengas, pero no hay nada comparable al respaldo del reino de los cielos, que es eterno. Donde vayas y vivas, siempre creas que Dios está contigo, que el respaldo de los cielos está contigo, que Dios abre puertas, que Dios moviliza su ejército espiritual, porque tú eres un hombre de Dios, tú eres un hijo de Dios por encima de cualquier otra cosa, tú eres un hombre de Dios. Tenemos que aferrarnos en el día de hoy a esta palabra. No es que odiemos al mundo, no es como muchos creyentes también que tratan de odiar el mundo, sino hay que salvar al mundo. No es tampoco que nos apartemos del mundo, como en muchas iglesias o muchos pensamientos, que se apartan del mundo, se meten en cuevas o se meten en conventos o se meten donde sea para salir del mundo. No dice eso. No lo odies, no te escondas. Estamos para salvar al mundo. Es todo lo contrario. Tengo que ver y entender que la gente está atrapada por Satanás, que es invisible a nuestros ojos. No puedes ir a la gente y decirle de esta manera, es que tú eres un hijo de Satanás. No puedes decir esto. ¿Por qué? Porque vas a tener un problema. Hoy a lo mejor, no sé, algunos vais a comer donde vuestros suegros, con vuestras suegras. No puedes ir a tu suegra y decirle, es que tú eres una hija de Satanás. Vas a tener un serio problema. O a tu nuera, es que viene mi nuera a comer hoy a casa. Es que es una hija de Satanás. No puedes decir eso. Lo digo porque ha ocurrido. Hermanos, algún creyente ha ido por ahí diciendo, no, es que son hijos de Satanás. Casi le pegan. No podéis decir eso.
Una cosa es que tú sepas quién gobierna a esa persona, quién manipula a esa persona, pero no es para que la odies, no es para que la insultes, no es para que la agredas, es para que la salves, es para que ores por ella, es para que le des palabra, que sepa que si te hace algo, no es porque sea suegra o porque sea nuera, es porque no tiene a Cristo en su corazón. No piense que es que me odia. No es que te odie. Simplemente es que tú no eres de este mundo. No puede comprenderte. Pero tampoco la odies tú a ella. Porque no tiene a Cristo en su corazón. Tienes que amarla. Hay que odiar el pecado, pero amar al pecador, ¿verdad? Cristo no amó el pecado, pero murió por los pecadores. Cristo no murió por los salvos, ¿verdad? No murió por los salvos. Murió por los pecadores que éramos nosotros. Por eso tenemos que entender esta palabra. Cuando decimos que no pertenecemos al mundo, lo que estamos diciendo es que nosotros pertenecemos al cielo. Pertenecemos al reino de los cielos. Y que por eso nosotros no afrontaremos la destrucción nunca. Y la manera para salvar a este mundo, y la manera para salvar a las personas, la manera para salvar a los individuos, es a través de la obra del Espíritu Santo, que eso es también un misterio. Jesús lo prometió en el versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Para qué? Para salvar a las personas. Es necesario entender este misterio que la gente no puede ver y que tampoco puede entender, porque no tiene a Cristo en su corazón. Por eso que nosotros tenemos al Espíritu Santo, podemos ver la obra de oscuridad y podemos obrar a través del Espíritu Santo y podremos ver también cómo, al igual que Faraón dijo sobre José, no he visto a un hombre que tenga el Espíritu de Dios como José. Que también la gente pueda decir esto de nosotros mismos. Por eso yo tengo que entender lo más importante, que aunque mi mano parezca frágil, es fuerte por la obra del Espíritu de Dios. Aunque la mayoría de las personas no puedan, nosotros podemos hacer todas las cosas a través de la obra del Espíritu Santo. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. No importa lo que la gente diga, no importa lo que quieran hacer, nunca podrán hacerlo, porque tenemos el respaldo del cielo. Hay muchos creyentes que no disfrutan de esto. Hay muchos creyentes que empiezan a disfrutarlo demasiado tarde. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que empecéis a disfrutarlo ahora. Los que sois remanentes, jovencitos, empezar a disfrutarlo ahora. Como José, desde que son pequeñitos. Que somos un poquito más mayores, empieza a disfrutar del respaldo del reino de los cielos. Hay otros que solo son agradecidos después de que han sufrido un accidente en la vida, algo ha pasado grave, una enfermedad, y de pronto Dios obra y en ese momento nace la gratitud, porque han pasado por un momento de gravedad en su vida. Sin embargo, no esperemos a esto. Tenemos que aferrarnos al pacto y disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos ya. No esperes a que pase algo en la vida. No esperes a que ocurra algo. Empieza a disfrutarlo ahora. Es que todavía soy joven. Aprovecha que eres joven. Empieza a disfrutarlo para tener éxito en todas las cosas que emprendas, como Dios le dijo a José. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de mi palabra. ¿Para qué? Para que todas las cosas te vayan bien en la vida. No te apartes para que todo vaya bien en la vida. No hay otro camino remanente para tener éxito. No hay otra forma para tener victoria en la vida. De todas las maneras, en cualquier caso, hermanos, los peces no pueden sobrevivir fuera del agua. Los árboles no pueden sobrevivir fuera de la tierra. Como sois el pueblo de Dios, no hay nadie que os pueda vencer de la misma manera. No hay manera de que podáis fallar. ¿Por qué? Porque estáis injertados en la vid que es Cristo. Porque formáis parte del pueblo de Dios. Porque sois hijo de Dios, que nada ni nadie os puede arrebatar de la mano. Nadie os puede tocar. Nadie en absoluto.
No hay nadie que pueda vencer al que tiene el Evangelio. Nadie. Pero pastor, tengo ese problema, que ese problema es medio de bendición de Dios para tu vida. Tienes que verlo como el plan que Dios tiene para bendecirte. No lo veo. José tampoco lo veía en la cárcel. Amén. Créelo como hizo José simplemente. Tómalo y vencerás. Porque las bendiciones que Dios tiene no es de este mundo. Porque el Evangelio no es del mundo. Todo lo que las fuerzas de la oscuridad traigan, nunca podrán vencerte, porque tienes Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que a partir de hoy, desde el día de hoy, comencéis a disfrutar de las bendiciones, de los misterios que Cristo ha obrado en vuestras vidas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque somos el pueblo de Dios. Y aunque somos el pueblo de Dios, a veces, sin embargo, fallamos, porque seguimos al mundo. Somos el pueblo con ese misterio espiritual, pero lo perdemos, Señor. El diablo nos engaña y nos confunde. Por eso, Padre, oramos, permítenos que en el día de hoy restauremos este misterio. Permite que hoy sea un nuevo comienzo. Hoy, Señor, en el que obtengamos la fuerza espiritual, que a partir de este día, cada día, podamos disfrutar de esa fuerza y de ese poder espiritual que tenemos aquellos, Señor, que no somos de este mundo, pero que tú nos has puesto en este mundo para salvarlo. Oramos pues en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.